Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista de la causa rol 3917, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la sucesión Escalona respecto de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 28 de septiembre de 2017, el abogado Pablo Nilo, en representación de un grupo de herederos de la denominada sucesión Escalona, ha deducido requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695 del año 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, para que dicha declaración de inaplicabilidad produzca sus efectos en el proceso civil caratulado Forestal Mininco, Sociedad Anónima con Escalona, sustanciado ante el Juzgado de Letras de Cauquenes, y cuya tramitación se encuentra actualmente suspendida conforme a lo decretado por la segunda sala de esta magistratura constitucional con fecha 3 de octubre de 2017. Los preceptos impugnados son referidos a la adquisición del dominio conforme a un procedimiento especial de saneamiento, disponiendo en síntesis el artículo 15, que desde la fecha de la inscripción de la resolución administrativa, el solicitante adquirirá la calidad de poseedor regular y será dueño transcurrido el plazo de un año, aún existiendo inscripciones anteriores. Y el artículo 16, que como consecuencia de la prescripción adquisitiva aludida, expirado el mismo lapso de un año, prescriben las acciones emanadas del derecho real de dominio sobre el inmueble y se entienden canceladas por el solo Ministerio de la Ley las anteriores inscripciones. En relación con la gestión judicial en que incide la acción deducida, conforme al libelo y a los antecedentes que obran en el expediente, puede señalarse que Forestal Mininco, con fecha 14 de enero de 2011, demandó a 26 herederos de la sucesión que aparecían con el dominio del predio rústico denominado Matanzas Calquín, que consta de una superficie aproximada de 180 hectáreas, inscrito a nombre de las demandadas en el Conservador de Bienes Raíces de Cauquenes, y cuya propiedad expresa el actor fue adquirida conforme al derecho real de herencia, siendo el primer causante dueño del predio desde el año 1910. En la demanda, la empresa forestal insta porque se ordene la cancelación de 6 inscripciones de dominio dispuestas a nombre de los herederos, señalando que es dueña del llamado predio La Montaña, que corresponde a un retazo de 110 hectáreas que se ubica dentro del predio Matanzas Calquín, y la forestal sostiene que habría adquirido su dominio por tradición en virtud de una compraventa celebrada con la Sociedad Forestal Los Montes Limitada, y que el dominio se encuentra inscrito a nombre de Mininco en el registro conservatorio correspondiente al año 2006. Se añade que la sociedad vendedora Forestal Los Montes se hizo dueña del inmueble La Montaña por la prescripción adquisitiva conforme a lo preceptado en la normativa del Decreto Ley 2695, sirviendo de justo título la resolución del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región del Maule del año 1986, e inscribiéndose el dominio a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces del mismo año, época desde la cual fue poseedor regular, posesión que desconoce la parte requerente en estos autos. Conforme a los antecedentes anotados, Forestal Mininco demandó a la sucesión ante el Juzgado de Letras referido para que en lo principal se declarase su dominio sobre el inmueble y se ordenase la cancelación de las anteriores inscripciones de los herederos, y en subsidio la empresa dedujo acción reivindicatoria. Los demandados, por su lado, se han opuesto a la demanda principal y a la subsidiaria, y además han demandado reconvencionalmente la prescripción adquisitiva del predio en disputa de acuerdo a las reglas generales del Código Civil. La requirente hace alusión a la cadena de inscripciones de dominio de los herederos y afirma que aquellos detentarían la posesión material ininterrumpida del inmueble desde el año 1910, época en la cual el predio fue inscrito a nombre del primer causante, don Salvador Escalona Espinosa, constando inscripciones posteriores los años 1996 y 2009. Luego, en cuanto al conflicto constitucional esgrimido, la actora sostiene en primera instancia la vulneración de su derecho de propiedad dispuesto por el artículo 19, número 24 de la Constitución, pues de aplicarse los artículos 15 y 16 del cuestionado decreto ley, los herederos serán despojados de su dominio conforme a un título meramente administrativo, para luego operar una prescripción adquisitiva especial y brevísima de un año y con la consecuente cancelación de pleno derecho de sus inscripciones, agregando que solo al momento en que se interpuso la demanda por Forestal Mininco tomaron conocimiento del procedimiento de regularización.
Agregan que en todo caso, de ser declaradas inaplicables las normas cuestionadas, debiera operar en la gestión judicial pendiente la normativa sobre prescripción adquisitiva de 10 años o 5 años dispuesta por el Código Civil. Concluyen que la aplicación de los artículos 15 y 16 en el caso concreto implicaría privarlos de su dominio mediante un procedimiento no autorizado por la Carta Fundamental, conculcando el derecho de propiedad en su esencia y afectando su patrimonio sin compensación alguna, vulnerándose en consecuencia también el artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental. Por otra parte, postula la actora la infracción del principio de igualdad ante la ley y del debido proceso resguardados en los numerales segundo y tercero del artículo 19, toda vez que las normas contenidas en los artículos 15 y 16, al permitir, mediante un procedimiento administrativo seguido ante el Ministerio de Bienes Nacionales, adquirir la calidad de poseedor regular, inscribir la pertinente resolución y adquirir el dominio en el plazo de un año, aún contra inscripciones anteriores, al tiempo que transcurrido el mismo plazo se entienden canceladas de pleno derecho las inscripciones anteriores y prescriben las acciones de dominio, se afectan ineludiblemente ambas garantías referidas, pues como acontece en la especie, se impedirá que el afectado y privado de su propiedad pueda tomar conocimiento oportuno de la existencia del procedimiento de regularización, imposibilitándole asimismo su derecho a ejercer acciones en defensa del dominio debidamente inscrito, careciendo así del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo además privado de su dominio sin derecho a indemnización, retribución o compensación alguna. Todo lo cual, estima, aparece desproporcionado y contrario al principio de razonabilidad que permea la Carta Fundamental, y ello en contraposición con las reglas generales del Código Civil sobre adquisición y extinción del dominio. Reitera la actora que no fue notificada, emplazada ni oída en el procedimiento administrativo, tomando conocimiento de la regularización solo a la época de la interposición de la demanda el año 2011, y que de aplicarse los preceptos cuestionados, atendidos los plazos brevísimos de prescripción, será despojada del dominio, no obstante ser los herederos los poseedores materiales del inmueble, quedando en consecuencia en abierta indefensión. Agrega que la empresa forestal no demandó a todos los herederos y que en la especie las disposiciones del decreto ley generarían efectos no buscados por dicho cuerpo normativo en orden a regularizar la pequeña propiedad raíz mediante un procedimiento excepcional, en cuyo espíritu no se contempla el uso abusivo de este mecanismo por parte de la empresa forestal. El requerimiento fue admitido a tramitación y declarado admisible por la segunda sala de este tribunal mediante resoluciones de fecha 3 y 24 de octubre de 2017. A continuación se confirió el traslado dentro de plazo legal a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes en la gestión pendiente para formular observaciones acerca del fondo de la cuestión debatida, haciendo ejercicio de dicho derecho en forma oportuna la empresa forestal Mininco Sociedad Anónima. Mediante presentación de 14 de noviembre de 2017, la forestal solicita que este tribunal rechace el requerimiento de inaplicabilidad impetrado en todas sus partes. Argumenta al efecto en primera instancia que es ella legítima y exclusiva dueña del predio que adquirió por compraventa celebrada con la Sociedad Forestal Los Montes Limitada y debidamente inscrito el dominio a su nombre en el conservador de bienes raíces de Cauquenes correspondiente al año 2006, al tiempo que la sociedad antecesora se hizo dueña del predio conforme a la prescripción adquisitiva de un año dispuesta por el artículo 15 del Decreto Ley 2695, previa posesión ininterrumpida de 5 años, de acuerdo a las disposiciones pertinentes del mismo Decreto Ley, constando la pertinente inscripción en el conservador de bienes raíces el año 1986. A continuación, la forestal Mininco rebate la existencia de la posesión material que sostienen los actores sobre el predio en disputa, consignando que es dueña y poseedora material desde la época de la compra-venta, posesión que sumada a la de su antecesora en el dominio se prolonga por lo menos desde el año 1981, al tiempo que los herederos requirentes no ostentarían justo título, pues se habrían cedido en vida los derechos del difunto sobre el inmueble, sin que procediera que los requirentes incluyeran la propiedad en disputa en la posesión efectiva posterior realizada el año 1996, 70 años después del fallecimiento del causante y además 10 años después de regularizado el dominio conforme al procedimiento de saneamiento que se ha hecho referencia. Así, las inscripciones conservatorias de los actores de autos serían de aquellas denominadas inscripciones de papel. A continuación de estos antecedentes, de hecho, sostiene Mininco que un punto de relevancia para efectos de resolver el presente requerimiento de inaplicabilidad corresponde a que no ha sido ella quien se validó del procedimiento dispuesto por el Decreto Ley 2695 para adquirir el dominio,
sino que lo fue su antecesora, la Sociedad Forestal Los Montes, actuando luego Mininco de buena fe frente a terceros, y añade que los efectos del saneamiento de la propiedad devinieron hace más de 30 años, debiendo ello tenerse presente para efectos de la debida seguridad jurídica. Luego, y en cuanto al fondo de las infracciones constitucionales denunciadas, a continuación de hacer alusión a los fundamentos del Decreto Ley 2695 y en general a la validez de los procedimientos de regularización de la propiedad de raíz como medios de adquirir el dominio que van en consonancia con el artículo 19, número 23 y 24, Mininco desestima que en este caso concreto se configure infracción constitucional alguna. Postula así, en primer lugar, que en la especie y la aplicación de los impugnados artículos 15 y 16 del Decreto Ley no infringe el derecho de propiedad de los requirentes ni lo afecta en su esencia, toda vez que el mismo numeral 24 del artículo 19 constitucional faculta al legislador para regular los modos de adquirir y las limitaciones a la propiedad, sin imponer un modelo único de dominio, siendo así ajustado a la Constitución el procedimiento y los plazos dispuestos en el Decreto Ley, incluyendo la legitimidad constitucional de una prescripción que exija un lapso de tiempo menor, una posesión regular también durante un plazo inferior, amén de los demás requisitos contemplados en el Decreto Ley. Además, y como resguardo de los derechos de quien posiblemente fuera afectado, el Decreto Ley contempla acciones de protección del dominio, tanto en la sede administrativa como por vía jurisdiccional, incluso disponiendo una acción compensatoria en dinero que prescribe 5 años después de la inscripción de la resolución administrativa que autoriza el saneamiento. Agrega Mininco que su antecesora igualmente podría haber adquirido el dominio también conforme a la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años del Código Civil, de modo que en la especie, confrontados los plazos del Decreto Ley con los del Código Civil, igualmente no se afecta la propiedad de la requirente, porque los plazos para ejercer sus derechos y acciones se encuentran caducados. Añade que no nos encontramos frente a una figura asimilable a la expropiación, puesto que esta es totalmente diferente a la adquisición del dominio vía prescripción. En otro orden de consideraciones, la requerida afirma que tampoco se ve conculcado en autos el principio de igualdad ante la ley ni el debido proceso. Primero, porque el parámetro de igualdad es al alero de la Carta Fundamental y no de la comparación del Decreto Ley con el Código Civil. Pero, aún en el evento de efectuar esta comparación, se concluye que la cantidad de acciones administrativas y jurisdiccionales de que goza quien puede ser afectado por la regularización permite ser protegido en sus derechos incluso más allá de los plazos de prescripción ordinaria o extraordinaria del Código de Bello. También sostiene Forestal Mininco en relación con el debido proceso que la sucesión requirente y demandada en la gestión sublite no puede justificar esta infracción constitucional, desde el momento que los herederos no ejercieron las acciones legales durante todo el lapso de tiempo en que la propiedad estuvo inscrita a nombre de la sociedad antecesora que regularizó, Forestal Los Montes Limitada, que, como se indicó, inscribió la resolución administrativa el año 1986, al tiempo que Mininco adquirió el dominio por compraventa a aquella recién el año 2006. En fin, afirma la requerida que en esta sede de inaplicabilidad no procede discutir el mérito o justificación de la resolución administrativa que hace tantos años ha autorizado la regularización. A foja 150, la parte requiriente hace una presentación en que controvierte asuntos fácticos relativos a la discutida posesión material del inmueble y, por resolución de 27 de diciembre de 2017, se ha ordenado traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista en la presente sesión de pleno y habiéndose anunciado en forma para alegar los abogados representantes de las dos partes concernidas. Es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer en la relación? No, señor presidente. No, señor exente. Muy bien. Entonces, como están anotados por la parte requirente, en primer término tiene la palabra don Patricio Nilo, está por 20 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a solicitar que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695. Ahora, antes de iniciar respecto al alegato principal, quisiera hacer algunas aclaraciones previas, observaciones en cuanto a los hechos que se han formulado en las observaciones de mi contraparte. Respecto a don Salvador Escalona Espinosa, se señala que se dio todos sus derechos en vida y que dentro de los derechos que se dio en vida se encontraban los derechos que correspondían sobre el predio de la montaña, que es el predio que se regulariza. De la misma contraparte se señala que esta cesión no fue inscrita,
pero ya a pesar de no ser inscrita, de ella deriva toda la cadena posesoria que ellos alegan hasta la actualidad, de la cual deriva su posesión. Desde ya, esta parte señala que, en virtud de lo señalado por la contraria, eso no es efectivo, ya que se ha emitido un certificado por el conservador de bienes raíces de Cauquenes, en el cual se certifica que la posesión de don Salvador Escalona se encontraba desde el año 1910 a 1996, y en ese año se inscribe la herencia del mismo a nombre de sus herederos. Por lo tanto, en virtud de esa certificación emitida, resulta difícil creer que esa inscripción o esa cesión de derechos no inscrita pueda hacer efectos hoy en día. También señala la parte contraria que no han habido antecedentes alguno que den cuenta de la posesión material que esta parte indica, y señalan en su contestación que datarían solamente del año 2011 a través de una resolución de CONAF que aprueba un plan de manejo de la parte requirente. Lo que ya esta parte contraviene, porque el primer hecho de posesión efectiva sería en 1996 y luego sería en el año 2007, que la misma Forestal Mininco interpuso un recurso de protección en contra de uno de los miembros de la sucesión Escalona para hacer abandono de la propiedad. Entonces, claramente no estamos desde el año 2011 y la posesión material la tenía claramente la parte requirente o uno de los miembros de la sucesión Escalona, ya que se solicita a la ilustre Corte de Apelaciones de Talca que se haga el abandono, lo que no resultó procedente, ya que era un asunto de lato conocimiento. Aclarando esos hechos que se discutían por esta parte, ahora respecto al recurso propiamente tal, este se abarcará dos puntos. El primero de ellos, el real objeto y causa del decreto 2695 y la contienda de constitucionalidad respecto a los artículos 19, número 24, número 3 y número 2 de la Constitución Política de la República de Chile. En cuanto al real objeto y causa de este decreto, se establece en forma clara y precisa que su fundamento está dado en regularizar la situación del poseedor material que carece de títulos o los tiene imperfectos, para que pueda participar claramente en planos de desarrollo y asistencia técnica. En ninguna de las dos situaciones fácticas nos encontramos, dado que el actor ante el tribunal nunca ha sido el poseedor material, ni tampoco su antecesora. Y respecto a lo mismo tampoco no hubo títulos imperfectos, por lo que no cabría de ninguna forma poder aplicar este estatuto especial y esta forma extraordinaria de adquirir el dominio, y menos ante la existencia de poseedores debidamente inscritos, determinados y un predio debidamente regularizado, singularizado, rectifico. A su vez, el objeto de este decreto ley es que la propiedad rural pueda incorporarse al Producto Productivo Nacional. Desde ya esta parte se señala que desde la regularización que fue en el año 1986 por Forestal Los Montes, antecesora de Forestal Mininco, no ha habido explotación alguna de ese predio. La venta se otorga en el año 2006 a Forestal Mininco y hasta la fecha no ha habido explotación alguna de ese predio. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el sentido y alcance de este decreto ley? Que se incorpore al proceso productivo nacional, y eso no ha acontecido, a pesar del largo tiempo que ha transcurrido. Para la determinación del modo de adquirir el dominio, y en este caso que no sea a través de las normas fijadas por el Código Civil, el decreto ley 2695, por sí solo no se basta para satisfacer las exigencias de igualdad ante la ley y de protección de la ley en el ejercicio de los derechos, cuando se utiliza desatendiendo los fundamentos fácticos que se señalan. ¿Que cuáles son dentro de los que se señalan? Estaría impedir y atacar el minifundio, vale decir, se protege el minifundio, el ingreso y el proceso productivo nacional. En la especie se divisa que acortar el plazo de prescripción desatendiendo los elementos no condice con la Constitución. Y esto se demuestra de la siguiente forma. Forestal Los Montes no es un pequeño agricultor. 180 hectáreas regularizadas a través de este decreto ley no es una pequeña propiedad agrícola. Y tampoco se cumple con el tema respecto a proteger el minifundio. ¿Por qué? Se ataca directamente. Se hace de 180 hectáreas y no realiza nada con ese volumen, prohibiendo a los que legítimamente, por cadena posesoria, sí pudiesen haberlo hecho. Eso es en cuanto al objeto y causa del decreto ley 2695. Respecto a la contienda de constitucionalidad,
respecto al artículo 19, número 24, en relación con el número 26 de la Constitución, el objeto es determinar cómo se afecta y daña con esta norma, que es un decreto ley, la propiedad con relación a la inalienabilidad de esta en cuanto a sus titulares y para qué casos excepcionales se establece. Aquí estamos ante un caso de inconstitucionalidad específica, en el entendido que por esta razón ha sufrido modificaciones y se ha validado con el transcurso del tiempo este decreto ley. Porque el objeto de este requerimiento no es atacar la ilegalidad de su nacimiento o de su ser, pues tiene utilidad en casos específicos cuando se cumple con la norma, sino que hacer presente de lo que ha sucedido acá es un abuso de este decreto ley, hablando de su redacción de origen. De su historia establece en forma específica que este decreto se propuso para un minifundio, para pequeña propiedad raíz. Un caso muy ejemplificador: el inquilino que tuvo durante años sus cultivos en un terreno de un latifundista, que no estaba en ese lugar, dicho latifundista, y que no le interesaba. Este decreto ley, ¿qué le permite? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su objeto? Le permite regularizarlo. Ese es el fin que se persigue. Aquí mis representados, no obstante ser poseedores materiales e inscritos de la propiedad, mediante una cadena posesoria que data de más de 100 años a la fecha, eventualmente serán privados de esta propiedad por operar una prescripción especial y que extinguirá de pleno derecho todas sus inscripciones de dominio. Y en caso contrario de que se declarase esta inaplicabilidad, se aplicarían las normas que corresponden, que en este caso serían las normas del Código Civil, en cuanto a la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años. Conforme con lo señalado, se alega además la notoria contradicción y antinomia entre las disposiciones impugnadas, que son el artículo 15 y 16 del Decreto Ley 2695, y el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 24, porque se produce una desafectación desproporcionada e irracional del mismo. Y se manifiesta de la siguiente forma. Primero, el decreto ley impugnado implicaría una regulación especial distinta a la establecida en el Código Civil. Segundo, la regularización impugnada constituiría una privación de los atributos del dominio sin una justa contraprestación o compensación económica. Y tercero, el plazo de prescripción que señala el decreto ley 2695 sería demasiado breve. Resulta inadecuado a la trascendencia de los efectos radicales y definitivos que consagra. Un procedimiento administrativo que concluye con el carácter de otorgarle un justo título y el dominio a un tercero que quizás ni siquiera haya tenido la posesión material de esta, se transforma en un proceso irracional, sobre todo y teniendo en consideración la normativa vigente al momento de la redacción de dicho decreto ley. La dictación de dicho decreto ley importa privar el atributo de la perpetuidad e inalienabilidad del dominio sin la voluntad de su titular, y el transcurso de un año le otorga la calidad de propietario. Esto impone una carga injustificada al titular de este dominio, porque yo como titular de este dominio, encontrándome en una zona rural donde existe este decreto ley, tendría que estar solicitando una certificación anual a la autoridad administrativa para saber si se ha solicitado una regulación respecto a mi predio, o solicitar una certificación en cuanto al conservador de bienes raíces correspondiente para saber que no se haya inscrito un título para poder oponerme, porque la gran falla de este decreto ley desde el inicio fue la forma de emplazamiento o notificación de esta regulación. Si bien es cierto, el decreto ley contempla mecanismos de notificaciones, los cuales han sido perfeccionados desde la dictación de esta norma en el año 1979, dichas modificaciones fueron realizadas por las expropiaciones que se hacían respecto a lo mismo, ya que se oponían directamente al debido proceso, por lo cual abiertamente se vulnera el artículo 19, número 24 de la Constitución Política. Respecto a la infracción del artículo 19, número 2, con la aplicación del decreto 2695, las normas impugnadas 15 y 16 vulneran la igualdad ante la ley, ya que dichas normas no se ajustan a los parámetros constitucionales de racionalidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no es racional hablar de una pequeña propiedad raíz cuando hablamos de 180 hectáreas. Porque no es racional respecto de lo que busca ese decreto ley, que era proteger al minifundio y al pequeño agricultor. Porque tampoco hay proporcionalidad en el sentido de no ser retribuido de lo que se me priva mediante este decreto ley.
La diferencia entre el plazo de prescripción adquisitiva extraordinaria de los 10 años que constituye la regla general y el plazo de 1 año que fija el Decreto Ley 2695 constituye una discriminación arbitraria que contraviene la Carta Fundamental, porque esto puede ser incluso aún sin conocimiento del afectado y sin una justa retribución, por lo que vulnera abiertamente los derechos de real herencia que le corresponde a los usuarios, en este caso en específico, que han sido vulnerados por este decreto ley, por lo que se vulnera abiertamente el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. En cuanto a la infracción del artículo 19, número 3, en este requerimiento, esta parte acompañó el expediente mediante el cual se regulariza esta propiedad, en el cual quisiera hacer una observación bastante breve, el cual mantengo acá, que es la carpeta 4602, en el cual se puede vislumbrar la solicitud de regularización, que es mediante una forestal, que se indican 180 hectáreas. Luego se declaran hay 2 declaraciones juradas. Posteriormente encontramos un preinforme técnico, y aquí está la parte interesante, su señoría, su excelentísima. Los vecinos que avalan la posesión. Los 2 vecinos que avalan la posesión indican sus números de cédula, pero no indican su domicilio para poder determinar si son vecinos realmente. Y al ser buscados mediante el registro civil, no coinciden dichas cédulas. Eso no fue, obviamente, poder ser cotejado o haber existido una oposición en ese momento, porque mis representados jamás tuvieron conocimiento de esta regularización. Y lo más asombroso respecto a esta regularización, que el decreto ley 2695, a la época de su dictación, en sus artículos 10 y 11, indicaba, que era bastante vago por lo demás, que debía existir un extracto en el cual se publicara en un diario de circulación el extracto de la resolución que acoge dicha regularización. Y en el expediente administrativo no consta ningún tipo de publicación o ningún tipo de fotografía o imagen que a la fecha existían de que estas publicaciones se hayan realizado en todo el informe. Por lo tanto, derechamente esta parte sostiene: ¿cómo puede ser justo y racional? ¿Cómo podemos estar ante un debido proceso o legalmente tramitado en una sede administrativa si ni siquiera se cumplen con los requisitos mínimos que establecía a esa fecha, que eran los mínimos, porque hoy en día este decreto ley ha sido modificado hoy día a través del Servicio de Impuestos Internos mediante una carta certificada que tiene más lógica, que se ha perfeccionado, porque lo que se quiere evitar es perjudicar al poseedor inscrito. En esa fecha ni siquiera se contaba con esa norma y ni siquiera fue posible poder constatar en el expediente administrativo que se hayan publicado lo que mismo indicaba el artículo 11 y número 10 de ese decreto ley. El debido proceso implicaría el emplazamiento, que es un elemento esencial, aunque sea en sede administrativa. Y esto no consta, como se ha mencionado. Si el decreto del cual estamos hablando fuera perfecto en su redacción original, no existirían las modificaciones legales que hoy día existen, las cuales son la ley 19.930, 19.686 y la 19.455, ya que no hubiesen sido necesarias, porque sobre este punto es lo que quiso darse mejor publicidad a este procedimiento, lo cual no constaba. En cuanto a esta garantía, se afecta el derecho de mi representado, claramente, debido a un debido proceso, que no fue. No fueron notificados personalmente, no fueron emplazados de forma alguna, ni siquiera mediante las notificaciones o las publicaciones que exigía la ley del tiempo. Y ahora, sin ser oídos en sede administrativa, es posible que sean privados de su dominio. Por lo ya señalado y debido a la norma que se impugna, sostengo que de ser mantenida dicha norma como constitucional, la propiedad sería precaria, sin permanencia y, por supuesto, temporal, ya que mediante este decreto y mediante esta inscripción, que no fue publicada por lo demás, según consta en el proceso administrativo, serán despojados de su dominio. En cuanto al proceso administrativo de regulación, con la modificación de la ley 19.455, se mejoró y reguló de mejor forma este tipo de notificación, porque al menos los propietarios pueden enterarse de este procedimiento llevado en su contra. Y es por esto que la resolución administrativa que acoge la solicitud de regularización sea cuestionable, y mal puede ser por consiguiente el fundamento de una prescripción de breve tiempo si en el plazo en que se llevó a cabo, esto es el año 1986, no se cumplió con la misma normativa que ese mismo decreto señalaba.
En el caso particular, y según ya lo expuesto, se concluyen que afectan a los derechos de defensa y la tutela judicial efectiva, no en razón del Decreto Ley 2695, sino que en este procedimiento en particular no se cumplió con la normativa vigente a ese momento, ya que mis representados no tuvieron noticia alguna de esta regularización. Y por lo demás tampoco se revisten ni se verifican los requisitos de texto para su debido uso. Como ya se ha señalado, una forestal no es un pequeño agricultor, no es una pequeña propiedad, 180 hectáreas. No se guarda en este caso concreto el minifundio, por el contrario, se ataca, se encapsula. Me hago de estas 180 hectáreas y no produzco nada. Eso pasa hasta el día de hoy. No se ha realizado tanto por Forestal Mininco ni su antecesor Forestal Los Montes ningún tipo de ejercicio económico según mandata el propio decreto ley, en sus considerando e historia de la misma, la cual tiene su fundamento y base para ser decretado. Y no se ha incorporado al proceso Producto Nacional, no se ha incorporado nada al proceso del Producto Nacional de dicho predio, y en atención a lo señalado se desatiende en forma dura al derecho de propiedad, y más aún se genera un abuso, en este caso en particular, del Decreto Ley 2695, según sus propias razones de texto. Es del caso enfatizar que, dado el gran volumen de sucesores, este no haya sido debidamente emplazado, y producto del mismo, mis representados, a la época de la regularización, no pudieron ejercer sus acciones u oposiciones según lo que contempla el propio Decreto Ley 2695. Y como ya se ha señalado, en el proceso no constan dichas publicaciones, no se hicieron directamente, no hay emplazamiento alguno, resultaría injusto ahora hacer aplicable este Decreto Ley en circunstancias que a la época de la regularización no operaron los resguardos que ese mismo texto arguye, con miras a prevenir de que nadie pueda ser privado de lo suyo. Y esa es razón de lo expuesto que solicito a este excelentísimo tribunal se acoge este recurso de inaplicabilidad e inconstitucionalidad respecto a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695. Eso es en cuanto puedo aportar a este recurso. Señalo a su excelencia. Muy bien. Enseguida, por Forestal Mininco, alega don Rodrigo Padilla Pernedo hasta por 30 minutos. Con la venia de su señoría excelentísima, alego solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad formulado con costas en mérito de los siguientes antecedentes. La primera idea que nos interesa poner sobre la mesa, su señoría excelentísima, que a nuestro mover debe iluminar cualquier análisis respecto de otro antecedente que se pueda hacer valer, es que mi representada adquirió en el año 2006 el predio en cuestión mediante una compraventa y posterior tradición. Lo que queremos decir, en otras palabras, es que no fue mi representada la que se valió del procedimiento de saneamiento contemplado en el Decreto Ley 2695. En otras palabras, su señoría excelentísima, conforme a lo dicho, mi representada es un tercero de buena fe frente al Decreto Ley 2695 y a sus efectos, en este caso en particular. Es en el año 1986, 10 años antes de que mi representada adquiriera el predio, que otra empresa se valió de este procedimiento. En consecuencia, entendemos que una mínima consideración de seguridad jurídica debe ponderar esta situación y atender a la posición de tercero de buena fe de mi representada frente a este conflicto. En concreto, su señoría excelentísima, mi representada, al momento de adquirir la propiedad, examinó, por cierto, los títulos, hizo el respectivo estudio de títulos y se dio cuenta que estaba todo en orden. Normalmente, como se sabe, los estudios de títulos comprenden un periodo hacia atrás en el tiempo de 10 años y precisamente 10 años hacia atrás nos encontramos con un título originario que, por supuesto, que no nos da ninguna seña de que contenía alguna o podría haber contenido alguna irregularidad. A mayor abundamiento, y esto nos parece de la mayor importancia, en la realidad existían claras señas de que nuestro antecesor era el efectivo poseedor del predio. Ya vamos a volver sobre ese punto con más detalle. Bueno, esa es la primera idea, su señoría excelentísima, de carácter general que nos parece que se debe tener a la vista. La segunda es el tiempo transcurrido desde que operó el saneamiento. El saneamiento ocurrió en el año 1986, mi representada adquirió el predio 10 años después, y a la fecha del inicio de la gestión de autos, de la gestión pendiente, habían transcurrido 25 años desde el saneamiento.
Esta circunstancia, me permito enfatizarla, ha sido especialmente considerada por este excelentísimo tribunal a la hora de resolver conflictos análogos en distintos casos. En particular, podemos citar la sentencia en causa rol 2009-12 en el considerando 64, 2009-12 considerando 64, causa rol 2767 en el considerando quinto, causa 1298 considerando 66 a 70. En todas esas causas, su señoría excelentísima, como decía, se ha considerado el tiempo transcurrido desde el saneamiento para resolver la cuestión en un caso concreto. Y por cierto, para desestimar la inaplicabilidad que también se alegaba en esos casos. Bueno, dichas estas ideas generales, nos interesa entrar más, si siquiera, al fondo del asunto y, en particular, vamos a comenzar, ¿cierto?, haciéndonos cargo, o pretendiendo hacernos cargo, de la primera afectación o inconstitucionalidad que se denuncia por la requirente en relación, ¿cierto?, con el 19 número 4 y 26 de nuestra Carta Fundamental, ¿cierto? Se sostiene que la aplicación al caso concreto del Decreto Ley 2695 produciría o afectaría la garantía del derecho a propiedad en su esencia. Bueno, para atacar, ¿cierto?, el planteamiento de la contraria, nos queremos referir al aspecto posesorio vinculado al conflicto de auto. ¿Por qué nos referimos a este punto? Bueno, como se sabe, el Decreto Ley 2695 descansa en su diseño, en su articulado, en una realidad posesoria. Quien prescribe, en virtud del Decreto Ley 2695, debe demostrar, conforme a la exigencia de dicho cuerpo normativo, que es un poseedor real y efectivo. ¿Ya? Por otro lado, su señoría excelentísima también ha puesto el foco en el aspecto posesorio a la hora de resolver otros requerimientos de esta naturaleza. En particular, me refiero a la causa rol 2009-12, en el considerando 42, se hace especial énfasis en el aspecto posesorio vinculado a la gestión pendiente. Bueno, ¿y por qué? Nosotros entendemos que a partir de esta sentencia recién citada, se puede construir la siguiente idea que juega, por cierto, en el contexto de la acción de inaplicabilidad que nos convoca. ¿En qué sentido? Si en la gestión pendiente se trasunta como efectivo que quien saneó y quienes suceden a quien saneó tenían una posesión real, material, efectiva, y por contrapartida, quienes se dicen afectados no son capaces de demostrar esa posesión real y por otro lado nunca han accionado legalmente para alegar su supuesta afectación, bueno, ¿de qué manera se podría decir que la aplicación del Decreto Ley 2695 puede producir un efecto inconstitucional si nunca ha habido posesión de parte de los supuestos afectados? Y sí la ha habido por parte de quienes sanearon. Ese es el argumento. Bueno, ¿y cómo aterrizamos, cierto, esta idea a nuestro caso concreto? Bueno, si nosotros ponemos el foco en la gestión pendiente, nos damos cuenta de lo que no es efectivo, lamentablemente, lo que ha dicho el colega en estrado, y que la posesión material sí ha estado en manos de mi representada y de nuestra antecesora. Me voy a permitir hacer una breve referencia a los hitos más relevantes sobre este punto. Afortunadamente, la gestión pendiente logró avanzar hasta cerrar el término probatorio ordinario, de manera que existen bastantes antecedentes sobre este punto. En resumen, desde el punto de vista de la posesión de nuestros antecesores, ¿qué está acreditado en la gestión pendiente? Que se trata de un predio de carácter forestal, de aproximadamente 180 hectáreas, y que fue plantado en el año 1986 prácticamente en su integridad. Y esa plantación hasta el día de hoy sigue en pie. ¿Cómo se acredita esto en la gestión pendiente? Mediante dos peritajes. Uno realizado por intermedio del tribunal, ¿cierto? Un profesional designado a través del tribunal, y además existe un peritaje privado realizado por mi representada por dos profesionales quienes comparecieron como testigos a auto. Está en la gestión pendiente, que está traída a la vista, está en la fotografía aérea y hasta el día de hoy se ve la plantación en pie que cubre prácticamente la totalidad del predio. De manera que no es efectivo lo que se ha sostenido en estrado en el sentido de que aquí no se ha hecho nada. ¿Cómo no se va a haber hecho nada si existe una plantación en pie que cualquier persona la puede ver? Bueno, pero ¿qué es lo más interesante? A nuestro modo, que está acreditado además en la gestión pendiente que fue nuestra antecesora la que realizó esa plantación. ¿Y cómo está acreditado? Bueno, en primer lugar está la solicitud, el certificado más bien de la Corporación Nacional Forestal que aprueba la solicitud para calificar el predio como de aptitud preferentemente forestal. ¿En qué año? En el año 1986. ¿Qué más hay? Está el certificado de CONAF
que aprueba el plan de manejo para forestarlo en el año 1986. Y aún más, están los comprobantes de las bonificaciones percibidas por nuestra antecesora por la forestación. De manera que, a nuestro modo de ver, resulta a todas luces acreditado de que la plantación fue realizada por nuestra antecesora en el dominio en el año 1986. A mayor abundamiento existen antecedentes en la gestión pendiente que dan cuenta de que con posterioridad a la plantación sí se han continuado realizando las actividades de manejo propias del giro, de manejo del bosque, me refiero. ¿Qué encontramos? Encontramos comprobantes de bonificaciones forestales percibidas por nuestra antecesora de los años 91 y 92 por gastos de administración en el predio. Luego, en el año 2001, un certificado de CONAF que aprueba el plan de manejo para ralear el predio, para ralear la plantación, es decir, para podarla. Y posteriormente podemos señalar, ¿cierto?, el plan de manejo obtenido ya por mi representada después de haber adquirido el predio para cosechar derechamente el predio y para reforestarlo. Hasta el día de hoy esa actividad no se ha podido realizar por el conflicto en el que estamos. Dicho sea de paso, en el gestión pendiente está trabada una medida precautoria que impide realizar cualquier actividad forestal, de manera que si no se ha acortado la plantación es porque legalmente no estamos habilitados para ello. Bueno, eso entonces, su señoría, son los antecedentes que dan cuenta de la posesión de nuestra antecesora y representante. Por cierto que eso está complementado con las declaraciones de 3 testigos, que es precisamente, afortunadamente, logramos contar con las declaraciones de todas las personas que han estado a cargo del predio como administradores del mismo desde el año 1986 hasta la fecha. Cubrimos todo el periodo desde el momento en que se realizó la plantación. Esos testigos, por cierto que no tenemos sentencia todavía en la gestión pendiente, pero dicho sea de paso, no fueron ni siquiera tachados en la gestión pendiente. Bueno, y dicho esto, entonces corresponde como contrapartida poner el foco en la supuesta posesión que alegan nuestra contraparte, que dicen que se ha perpetuado durante 101 años, una posesión material, alegan, de 101 años. Bueno, ¿qué tenemos en la gestión pendiente de esta supuesta posesión material? Bueno, ¿tienen planes de manejo acompañados? Sí, pero ojo, ¿qué es lo que podemos, si nosotros escarbamos un poco en la lectura de estos planes de manejo? Son el más nuevo es del año 2011, de manera se obtuvo de manera coetánea al inicio de la gestión pendiente y, por cierto, con mucha posterioridad a los que son capaces de exhibir mi representada y nuestra antecesora en el dominio. Y además, otro aspecto de detalle que resulta de interés constatar, ¿y qué es lo que pretenden hacer con ese plan de manejo que obtuvieron en el año 2011? Pretenden cortar, ¿y cortar qué? La plantación del año 1986 que no realizaron ellos. Eso es lo que develan esos planes de manejo. De manera que nos parece que si la posesión se quiere acreditar con ellos, la verdad es que no suma. ¿Qué otro antecedente podemos señalar respecto de la supuesta posesión de los supuestos afectados por el saneamiento? Es la declaración de un testigo. Declaró un testigo en favor de ellos. ¿Y qué dice ese testigo? Pues bien, reconoce que la plantación la realizó nuestra antecesora en el dominio. De manera que en este ámbito, en este aspecto, su señoría excelentísima, nos parece evidente de que aquí no estamos frente a un caso en que un poseedor real o un dueño haya sido afectado por el saneamiento. Aquí hay antecedentes más que serios que demuestran que nuestra antecesora en el dominio era poseedora y esa posesión ha continuado en manos, ¿cierto?, de mi representada. Ahora bien, desde el punto de vista de la posesión inscrita también se puede hacer un ejercicio similar, en el sentido de explorar, ¿cierto?, la bondad, si se quiere, de los títulos que exhiben los demandados y a partir de los cuales se pretenden presentar, ¿cierto?, como dueños del predio en cuestión. Aquí hay una cuestión bien concreta que la verdad que en el contexto de un alegato no resulta fácil explicarla. Está, por cierto, el detalle en nuestro escrito por el cual nos formulamos observaciones, pero voy a tratar de por lo menos sintetizarla. ¿De qué se trata? ¿Cuál es nuestro planteamiento aquí? Ocurre que los demandados son capaces de exhibir inscripciones especiales de herencia en su favor actualmente, pero ello se justifica en las imperfecciones de nuestro sistema registral. ¿Cómo se gestó esta situación? En síntesis, el predio efectivamente pertenecía a don Salvador Escalona, que es la persona de la cual derivan ciertas actas especiales de herencia que hoy exhiben los demandados. ¿Pero qué ocurrió? Don Salvador Escalona estaba casado. Fallecieron sus
cónyuges, hace bastante años, 1920 aproximadamente, 1910. Y después de ese fallecimiento se generaron comunidades producto de las disoluciones de las sociedades conyugales. Y don Salvador Escalona en vida transfirió, cedió a terceros todos los derechos que a él le correspondían en esas comunidades. Y dentro de esas comunidades estaba el bien que hoy reclaman, el bien inmueble, ¿cierto?, que reclaman los demandados. ¿Qué ocurrió registralmente? Civilmente, ¿qué es eso? Eso es una venta de una universalidad jurídica. Siguiendo la norma del 684 del Código Civil, esto implicó de que no se generó una inscripción respecto a esa venta. Y no tenía por qué generarse. Conforme nos enseña la doctrina civil, una venta de universalidad jurídica no demanda, no requiere de una inscripción cuando no se refiere a inmuebles determinados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto dio espacio, en consecuencia, para que la inscripción de don Salvador Escalona aparentemente estuviera vigente, pero en realidad no daba cuenta de nada, porque, como decíamos, el bien había salido del patrimonio de don Salvador Escalona producto de esta situación. Lo que decimos lo podemos pesquisar o reafirmar en el examen del registro del conservador de Cauquenes. ¿Por qué? Porque con posterioridad vemos que se realizó la partición de estas comunidades y se adjudicó este inmueble de hecho, a dos de los hijos de don Salvador Escalona. Están las inscripciones en favor de estas personas. Y a partir de esas inscripciones, luego se fue transfiriendo el inmueble hasta que llegó a manos de nuestra antecesora en el dominio, que juntó otros títulos más y saneó un predio que hoy es el predio Matanzas Calquín, que posteriormente adquirió mi representante. En suma, lo que queremos decir, su señoría excelentísima, es que aquí hay un aprovechamiento de las imperfecciones de nuestro sistema registral por parte de los demandados y que hoy, en razón de eso, les permite exhibir aparentemente inscripciones, pero en realidad esas inscripciones carecen de todo contenido jurídico real. Bueno, dicho todo esto, su señoría excelentísima, quiero pasar a otro aspecto de la cuestión y que dice cierta relación con los plazos, ¿cierto? El requirente dice que el decreto ley 2695 contiene un plazo brevísimo que no corresponde o no se condice con los parámetros de razonabilidad, ¿cierto?, que emanan de la Constitución, ni tampoco se condicen con el derecho común en materia de prescripción, que estaría dada por la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años, ¿cierto?, del Código Civil. Bueno, la verdad es que este planteamiento es, si se me permite, mañoso. ¿Por qué? Porque supone poner el foco en uno de los aspectos del decreto ley 2695. El decreto ley 2695 es un todo y además debe ponerse en conversación, conjugarlo con el derecho común. ¿Qué queremos decir con esto? Si uno analiza las cosas desde esta perspectiva, se da cuenta que en realidad no es efectivo que los plazos de protección en favor de los presuntos afectados por un saneamiento sea de un año. Eso no es así. De hecho, esta mirada que proponemos, ¿cierto?, y que así de alguna manera ha sido acogida por este excelentísimo tribunal en otros casos, nos permite constatar de que la protección en favor de los presuntos afectados alcanza al menos 10 años. ¿Por qué al menos 10 años? En el primer periodo, recordemos, ¿cierto?, que para yo acceder al decreto ley 2695 tengo que demostrar 5 años de posesión material. Bueno, durante estos 5 años de posesión material, los afectados tienen toda la batería de acciones del derecho común. Una acción posesoria, una acción reivindicatoria. Después, iniciado el procedimiento administrativo, ¿cierto?, y habiéndose cumplido estos 5 años previos, los presuntos afectados cuentan efectivamente con esta posibilidad de oponerse en el marco del procedimiento administrativo de saneamiento. Ese plazo efectivamente es breve. Pero eso no es todo. El decreto ley 2695 les concede además, después de que se elabora la inscripción, una acción especial de dominio que dura 1 año desde la inscripción. Pero hay más aún. El decreto ley 2695 les dice, señores, si ustedes no alcanzaron a atajar esta situación hasta este momento, ya llevamos 6 años al menos, ¿cierto? Bueno, yo les voy a conceder, ¿cierto?, la posibilidad de resarcirse de sus perjuicios o de compensar el perjuicio por haber perdido el dominio y les voy a conceder la acción indemnizatoria o compensatoria que contempla el decreto ley 2695. ¿Y cuál es el plazo de prescripción de esa acción? 5 años. 5 años desde la inscripción. De manera que tenemos, como estamos viendo,
una protección en favor de los presuntos afectados de más de 10 años. Ahora, por cierto que en esta última acción, la compensatoria indemnizatoria, ya no se va a poder recuperar el inmueble como tal, pero no entendemos que eso, con una mínima consideración de deferencia hacia el legislador, nos permite aceptar sin mayor problema la constitucionalidad de esa opción. El legislador dice, bueno, ha pasado tanto tiempo, señor, que bueno, el inmueble usted no lo va a poder recuperar, pero al menos yo le concedo la posibilidad de recuperar el valor del mismo, ¿ya? De manera, entonces, su señoría excelentísima, que vista así las cosas, nos parece que este planteamiento de que el derecho se extingue en un año es absolutamente mañoso y artificioso el planteamiento. Bueno, entonces, sin perjuicio de estas consideraciones que, si se quiere, son de carácter más general, nos interesa volcar un poco este aspecto al análisis del caso concreto. ¿En qué sentido? En el siguiente: si nosotros nos tomáramos incluso del plazo de prescripción del Código Civil, que es de 10 años, ¿cierto?, llegaríamos a la conclusión de que nuestra antecesora en el dominio de todas maneras podría haber adquirido por prescripción. ¿Por qué? La inscripción es del año 1986. Y si contamos 10 años, llegamos al 1996. Al 1996 no había nada, y hasta el día de hoy no ha habido nada por parte de los demandados. Nunca han reclamado. Recordemos que el predio estaba plantado ya en el año 1986 y nunca se enderezó ninguna acción. Ni siquiera, como les digo, como decía, en la perspectiva del, si hubiésemos exigido 10 años, no se hubiese, de todas maneras se hubiese podido adquirir por prescripción. Nos parece que esto es relevante, eso sí, excelentísima, porque este excelentísimo tribunal ha hecho ese ejercicio en otros casos, ese análisis. En particular, ello ocurre en la causa 2767, en el considerando octavo. Se realiza este ejercicio para, por cierto, rechazar el requerimiento. Bueno, dicho todo esto, nos interesa pasar a otro aspecto, ¿cierto?, del requerimiento de inaplicabilidad que se ha formulado, y vamos a poner entonces ahora la atención en lo que dice relación con la supuesta vulneración del 19 número 2 y el 19 número 3 de la Constitución, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los planteamientos básicos de nuestra contraparte en este aspecto? De alguna manera, también en relación con estas garantías, ¿cierto?, se vuelve sobre el tema de los plazos. El planteamiento básicamente es el mismo, pero ahora con el enfoque, ¿cierto?, puesto en la vulneración de estas garantías. Nos parece que, siendo el mismo argumento, nosotros nos atenemos a lo que ya hemos dicho, ¿cierto?, aquí a este tema de los plazos, de manera que no vamos a volver sobre ese punto. Sí nos interesa otro aspecto en el contexto de estas garantías del 19 número 2 y 3, inciso sexto. Se sostiene de que aquí habría habido una indebida aplicación del decreto ley 2695 porque no estábamos frente a una pequeña propiedad raíz. Ese es el planteamiento central, ¿cierto?, de la contraria en este punto. Bueno, aquí nos parece pertinente partir nuevamente con la idea de la deferencia hacia el legislador. El legislador está, a nuestro modo de ver, constitucionalmente habilitado para definir el criterio técnico con el cual a partir del cual va a entender qué es una pequeña propiedad raíz. Y así lo hizo. En el artículo 1 del decreto ley 2695 fijó un criterio. ¿Y cuál es el criterio? El avalúo fiscal. 1.200 unidades tributarias, o al menos esa era la norma que teníamos al momento del saneamiento en el 1986. De manera que una cuestión de deferencia hacia el legislador nos parece que nos permite rechazar cualquier reproche de constitucionalidad. El legislador definió el criterio. Ese es el criterio que fijó. Bueno, dicho eso, si exploramos el requerimiento en realidad de inaplicabilidad del caso de autos, vemos que no hay ninguna aseveración que pretenda poner en cuestión de que la propiedad tenía ese avalúo fiscal. Aquí no se trata de lo que el colega entienda por pequeña propiedad. Aquí no se trata de una cuestión de hectáreas. No, porque el legislador definió otro criterio, el avalúo fiscal, ¿ya? Bueno, y en base al criterio legal establecido, no hay ningún antecedente que demuestre de que aquí no estamos frente a una pequeña propiedad, conforme a los parámetros del decreto ley 2695. Por otro lado, su señoría excelentísima, nos quisiéramos poner la atención en el hecho de que el requerimiento en rigor no impugna este aspecto del decreto ley 2695. ¿Dónde está definido qué es una pequeña propiedad?
en el artículo 1 del Decreto Ley 2695. Y esa norma no está impugnada en el requerimiento de inaplicabilidad. Bueno, ¿por qué puede ser importante esto? Su señoría excelentísima ha hecho un razonamiento equivalente en casos análogos. ¿A qué me refiero? En ocasiones, ¿cierto?, se ha atacado el procedimiento administrativo del Decreto Ley 2695, las normas que contienen este procedimiento administrativo, y su señoría excelentísima ha dicho, momento, si usted en el requerimiento no impugnó esas normas, su requerimiento no puede prosperar en ese punto. Así lo dice en la causa 2009-12, considerando 53, y en la causa 1298, considerando noveno. Aquí el razonamiento nos parece que es el mismo. Si usted no impugnó el artículo 1, inciso primero, donde está definido que es una pequeña propiedad raíz, bueno, su requerimiento, ¿cierto?, en este aspecto no puede prosperar. Por otro lado, su señoría excelentísima, nos parece que, en realidad, bien vistas las cosas, el planteamiento de la contraria envuelve una alegación que ataca la validez de un acto administrativo. Aquí se está camuflando, ¿cierto?, un ataque al acto administrativo que generó o permitió generar el saneamiento a través de esta alegación. ¿Por qué? Si fuera efectivo de que la propiedad no era una pequeña propiedad, bueno, eso configuraría, ¿cierto?, si se quiere, una desviación de fin en el acto administrativo, o si se quiere, una falta de motivos en el mismo, y eso es materia de nulidad, pero de nulidad del acto administrativo. Y su señoría excelentísima, como bien se sabe, ha dicho que la inaplicabilidad no es la vía para discutir la validez de los actos administrativos. Existe, ¿cierto?, abundante jurisprudencia en ese sentido. Me permito citar, por ejemplo, la causa Rol 1433, considerando quinto, la causa 523, considerando séptimo. Bueno, finalmente, su señoría excelentísima, la contraria también ha atacado, ¿cierto?, de alguna manera, la razonabilidad o la falta de razonabilidad del procedimiento administrativo que está contenido en el Decreto Ley 2695. Bueno, aquí también nuevamente una cuestión, si se quiere, de forma de cómo se planteó el requerimiento. Si nos fijamos, el requerimiento no ataca esas normas del Decreto Ley 2695, solo ataca el artículo 15 y el 16, y en esa norma no está regulado el procedimiento, de manera que, tomándonos, ¿cierto?, de esta jurisprudencia recién señalada, el requerimiento, ¿cierto?, no puede prosperar en este punto. Por otro lado, su señoría excelentísima, nos parece que existe aquí, o se puede construir el mismo argumento que planteábamos recién. En realidad, si se dice que no se notificó, que se notificó, bueno, es un ataque al acto administrativo, es desde el punto de vista procedimental. Y como hemos dicho, eso no es propio de una acción de inaplicabilidad. Desde luego, además, su señoría excelentísima, insistimos en lo que decíamos al comienzo del alegato, mi representada es un tercero, mi representada no tiene nada que ver con ese procedimiento administrativo. Si no se notificó, bueno, después de tantos años, ¿qué efecto seriamente se puede pretender invocar frente a mi representada en esa situación? Pero hay más, su señoría excelentísima. Aquí hay una cuestión que a nosotros nos parece que se suele perder de vista, y que cuál es desde el punto de vista de la publicidad, ¿cierto? Siempre se hace el énfasis de que si es bueno o no el sistema de notificaciones, de publicidad que contempla el Decreto Ley 2695. Pero se suele olvidar una cosa, que el saneamiento supone posesión, y la posesión supone, no siempre si se quiere, pero al menos en nuestro caso, publicidad. Aquí no se trata de que alguien, si se me permite, fue a tomar sol al predio y que por eso lo saneó. Aquí se hizo una plantación forestal en el año 1986. Esa plantación sigue en pie y, no obstante ello, nunca se ha ejercido por parte de los presuntos afectados una acción para atacar esta situación. Se nos dice que se tomó conocimiento al momento en que se inició la gestión pendiente del año 2012. Por favor, el predio se plantó en el año 1986. Son ciento y tantas hectáreas de pino. Nos parece, su señoría excelentísima, que este tipo de consideraciones develan de que no es efectivo simplemente lo que se nos pretende hacer creer, en el sentido de que aquí hubo un saneamiento mañoso, que no tiene un correlato en la realidad, en una posesión real, y que mi representada ni sus antecesoras hayan estado en efectiva posesión del mismo. Desde luego que el predio no se ha podido explotar, como decíamos, pero por una cuestión de hecho. La plantación
una plantación forestal idealmente se explota a los 24, 25 años, pero eso no se ha podido realizar simplemente por el conflicto en el que estamos trabados y porque existe, como decía hace un momento, una precautoria por lo demás que actualmente lo impide. En suma, su señoría excelentísima, por los antecedentes señalados, estimamos que el requerimiento debe ser rechazado con costa. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, preguntas que hacer. El ministro don José Ignacio Vázquez. Presidente, por su intermedio, a ambos abogados, quisiera saber si existen otras acciones de naturaleza administrativa, un recurso, una acción de nulidad de derecho público u otro tipo de acciones que se hayan interpuesto respecto del acto administrativo que estableció la regularización. Y en segundo lugar, quisiera saber si hay algún rol de bienes raíces de la propiedad y a nombre de quién se encuentra. Su señoría excelentísima, no, otras acciones nosotros no tenemos conocimiento. Mi representada hace años, cuando partió este problema, trató de atacarlo a través de un recurso de protección, porque los demandados, ¿cierto?, hicieron ingreso al predio, pero no prosperó porque la jurisprudencia, ¿cierto?, asentada en el sentido de que siendo una cuestión de dominio, no era la vía. Esa es la acción que nosotros tenemos conocimiento. En cuanto a lo del rol, la verdad es que Rol de la luz, sí, por supuesto, sí. El rol, entiendo que hay una dualidad de roles. Hay un rol que figura a nombre de mi representada y entiendo que hay un rol que aún figura a nombre de alguno de los herederos. Y esto, a nuestro mover, se justifica por la cuestión registral en el conservador. En relación a eso, también quisiera preguntar, porque hay un predio mayor y un predio menor. El predio menor es el que está en litigio en estos momentos. El predio porque que uno formaba parte, ¿no es cierto?, de otro más grande. es un poco, a ver, el predio de los demandados tenía una mayor extensión que el que configura el de nosotros actualmente. Es una parte el que fue afectado por el saneamiento. Bien. Ya, y en función de eso, una pregunta menor, pero que dice relación con el artículo tercero, porque dice: el solicitante podrá agregar a su posesión la de sus antecesores. En este caso sería la forestal Los montes. del monte. No, pero eso en el contexto, perdón, del territorio de 1695, no, porque Forestal Los Montes fue la que saneó. Exactamente. Claro. Exacto. Sí. Sí. Tienes razón. O sea, Forestal Los Montes agregó eventualmente una adicional a la de ellos, no nosotros compramos años después. Ok, gracias. ¿No hay más preguntas? Una pequeña precisión al abogado de la Forestal Mininco. Esto, según la posesión de Forestal Mininco, no estaría ella involucrada en el decreto ley, en la operación del decreto ley 2695, sino Montes, su antecesor. No pretende valerse de este decreto ley, Forestal Mininco. ¿Eso lo entendí? No, o sea, nosotros, lo que pasa es que desde una perspectiva civil, evidentemente que el saneamiento fortalece nuestro dominio que alegamos, porque es un título originario, pero nuestro modo de adquirir propio no es la prescripción adquisitiva derivada del saneamiento, sino que la tradición, porque nosotros adquirimos el predio por compraventa. El caso concreto aquí es una cancelación que piden ustedes de Nosotros, anteriores inscripciones, ¿no es cierto?, en sede civil, invocan en su favor el decreto ley 2695. Sí, pero como le digo, es un aspecto que fortalece la posición. En un juicio civil, obviamente, se pondera la bondad de los títulos y si hay un título originario, no fortalece, evidentemente, pero no es nuestro modo de adquirir. Sí. ¿Algo más? Concluida la audiencia.